Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti, a vivir en este mundo con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos, y todos te verán. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos, y todos te verán. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos, y todos te verán. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos
te verán. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Bautista Jerusalén y a nuestras meditaciones de los miércoles. Bienvenidos, espero que estén bien en medio de las situaciones y qué bueno que están ustedes ahí con fidelidad, especialmente como familia, para unirse en un tiempo de oración al Señor, un tiempo de gratitud, de intercesión también por otros a quienes amamos y que sabemos que no andan conforme a la voluntad de Dios, y para oír algo de su santa palabra. Bienvenidos, espero que la semana vaya bien y que continúe bien, especialmente con las bendiciones de nuestro Dios. Hoy invitándolos a tener una meditación en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo número 26 para leer los versículos 57 y 58. San Mateo 26, 57 y 58. Qué bueno que usted tenga su Biblia para que compruebe que lo que vamos a hablar y meditar es palabra de Dios para nuestro bien. El tema, con el permiso del Señor, le llamo Siguiendo a Jesús de lejos. Siguiendo a Jesús de lejos. Y nos vamos a basar ahí en San Mateo 26, del 57 al 58, aunque vamos a tener otros versículos que vamos a incluir también. Dice así la palabra del Señor y luego vamos a orar para que nuestros corazones estén en buena disposición para que esta semilla bendita cause vida en nosotros y fruto para el Señor. Dice 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Lo voy a leer otra vez. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Me acompaña a orar un momentito? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea siempre santificado tu nombre en nuestros labios y en nuestro corazón. Perdona por favor nuestros pecados, limpia nuestras manchas, concédenos comunión contigo, bendito Señor, y a través de este texto bendito, sagrado, poderoso, que podamos oír tu santa voz en esta ocasión. Yo te doy gracias por los que están ahí ya conectados y también por los que visitarán la página, suplicando, bendito Señor, que estos dichos sean gratos delante de ti y que sean para tu gloria y también para la bendición de todos nosotros. Y hoy, que tu corazón esté dispuesto, bendito Señor, para escuchar nuestra oración y atender nuestras necesidades al final de esta meditación, para que quienes están ahí puedan recibir de alguna manera, uno u otro o más, recibir de ti, Señor, una sorpresa, una respuesta, una bendición en su corazón. Te doy las gracias en esta hora y a ti encomiendo este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Siguiendo a Jesús de lejos. Cuando nuestro Señor Jesús le hizo el llamado llamado apostólico a sus 12 discípulos, dice San Marcos capítulo 3 y versículo 14, dice claramente que los llamó primeramente, dice, para que estuvieran con Él. Y después dice para enviarlos a predicar. Pero primeramente para que estuvieran con Él. ¿Para qué? En primer lugar, para que lo oyeran, para que lo conocieran, para que disfrutaran de la paz que el Señor Jesús irradia todavía, y de la bendición con que los iba a bendecir. Los iba a amar, los iba a equipar, los iba a instruir para la hermosa tarea que les iba a encomendar. Y luego estuvieron con Él 3 años, dicen los estudiosos, o 3 años y medio, y
Pero ya en los días finales del ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, cuando fue tomado preso, según lo dice el texto acá, cuando fue tomado preso y fue separado de los 11 que le habían quedado, porque Judas, usted ya sabe, ya se había alejado, incluso ya estaba a punto de suicidarse. Y entonces la situación para los 11 se tornó muy difícil, muy complicada, y todos ellos se dispersaron. Todos huyeron. Como el Señor se los había profetizado, aquí mismo en San Mateo capítulo 26 y versículo 31, donde el Señor, estando reunidos todavía, les dijo, entonces Jesús les dijo, San Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Les dijo, se van a escandalizar esta noche. Y entonces dice el versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Así que los discípulos abandonaron al Señor Jesús, se fueron huyendo. Pero aquí dice en San Mateo que leímos versículo 58, dice, mas Pedro le seguía de lejos. De lejos. Y la verdad es que ese distanciamiento no estaba comenzando ahí. Ese distanciamiento de Pedro con el Señor Jesús comenzó antes. Comenzó cuando él declaró lo que declaró en el versículo 32, que dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento él confió en él. Y eso es un error. Confiar en uno es un error. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Pero también ocurrió en el huerto, después, en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús les dijo, quédense aquí y oren por mí. Quédense aquí y oren. Y dice que en esa oportunidad, Pedro, y los demás también, se quedó dormido. Pero el Señor Jesús solamente a Pedro le dijo, Simón, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo? Ni siquiera una hora. Ahí ya se nota que Pedro estaba ya distanciándose, se estaba enfriando, decimos nosotros en ese tiempo. Y finalmente, cuando cayó en la mentira, usted sabe que cuando le dijeron, ya estando ahí, donde dice la Escritura, estaban en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, ahí fue una muchacha, una empleada, la que le dijo, tú estabas con ellos, con el Galileo, tú estabas ahí. Y él comenzó a caer en la mentira que dijo que no caería. Y usted recuerda, ¿verdad? Como dice el versículo 75, lo negó 3 veces. Pero aquí hay algo más. Dice que no solamente lo negó, estaba de lejos, lo negó, pero se sentó con los alguaciles. Eso es como cuando uno se empieza a relacionar con los enemigos del Evangelio, con los enemigos del Señor Jesús. Y eso le tocó a él. Eso hizo él. Se fue a sentar ahí con ellos, porque había una fogata, parece que estaba frío, y él fue a calentarse entre ellos. Ahí fue donde la segunda persona le dijo, tú eres de ellos, ¿verdad? Y él negó otra vez. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, el versículo 75 del pasaje que estamos leyendo, que de San Mateo 26, dice que cuando Pedro lo negó por tercera vez al Señor Jesús, el gallo cantó. Y entonces dice que Pedro se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y lloró amargamente. Eso de mas Pedro le seguía de lejos es una frase bastante significativa, porque no es para señalar a Pedro, no para juzgar a Pedro, sino que es para darnos cuenta de que una acción así, seguirlo de lejos, es como algo que nos puede pasar a muchos de nosotros cuando nos llegan las adversidades, por ejemplo. Nos desanimamos porque la situación está mala, está difícil, no cambia, y a pesar de que soy cristiano, como que Dios no me escucha, como que me tiene abandonado, las cosas me están saliendo mal, qué sé yo cuántas cosas pueden suceder. Entonces uno se enfría, se aleja, se desanima. O bien cuando le llegan muchas veces las bendiciones. ¿Cuántos casos vemos, verdad? De que quienes están necesitados y entonces claman, por favor, ayúdenme a orar porque estoy en esta situación, en la otra, esta necesidad o aquella, esta enfermedad que cayó, cualquier situación. Y cuando la situación se resuelve, se enfrían. Ya están acomodados, se quedaron con la bendición
y no con el Señor que da las bendiciones. Entonces ya resulta ocurriéndonos como Isaías había profetizado, ¿verdad? Bueno, Isaías lo dijo, pero fue realmente Dios quien lo dijo a través de su profeta. En el capítulo 29 de Isaías, en el versículo 13, dice, Isaías 29, 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. No está lejos, ¿verdad? Pero se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Así nos pasa muchas veces cuando nosotros nos enfriamos, nos desanimamos. Entonces nos quedamos solamente con las costumbres religiosas, las expresiones religiosas, pero realmente estamos lejos de la comunión con nuestro Señor. Ya no oramos suficientemente, ya no leemos la Sagrada Escritura, ya no tenemos comunión con los hermanos suficientemente, sino que ya nos enfriamos y de repente hasta nos convencemos hasta nosotros mismos diciendo, pues no es necesario que yo sea tan fanático, no es necesario tanto. Pero realmente lo que está pasando es que nos estamos enfriando. ¿Y sabe qué? Eso es altamente riesgoso en un cristiano. Cuando uno se aleja así de la comunión con el Señor, no le estoy diciendo de la iglesia, porque el reunirnos como congregación es un síntoma de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay amor, hay gratitud, hay compromiso, hay deseo de agradar al Señor, pues nos reunimos y alabamos al Señor y nos unimos a orar y a servir, en fin. Pero también se trata de alejarse del Señor también cuando no vamos a la iglesia. O sea, en nuestras casas ya no hay devoción, ya no hay oración, ya no hay meditación de la palabra. Y entonces dejamos de inspirar a nuestra familia. Dejamos de interceder por ellos. Y como les decía, es altamente peligroso porque el diablo, dice las Sagradas Escrituras, no descansa. Sino que dice la primera carta del apóstol Pedro cabalmente, y yo digo que lo escribió por esa experiencia que él tuvo. El Espíritu Santo le inspiró este texto cuando él dijo en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, dijo que sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Eso de velad quiere decir vigilad, estar alertas. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda a vuestro alrededor o anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso de alrededor de puede ser nuestra familia amada, pueden ser nuestros hijos queridos, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos naturales, puede ser que a quien el enemigo anda buscando a quien devorar. Y si en la casa el que o la que se considera cristiano no inspira, no demuestra devoción, no demuestra pasión por las cosas del Señor, entonces no inspira a nadie. Y entonces cada quien toma por su camino, no hay encanto cristiano y alguno puede ser devorado, dañado seriamente o hasta destruido, porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo, ¿verdad? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, dijo en San Juan capítulo número 10. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, de esa comunión intensa, entonces nos pasa como cuando, bueno, hay algún sector de la ciudad en donde los celulares pierden la señal. Por alguna razón, quizá cerca de un centro de privación de libertad o cerca de algún lugar boscoso o lejos donde hay mucho cemento en las paredes y en el techo. Entonces como que el teléfono pierde la señal. Así somos nosotros cuando nos alejamos del Señor, de la comunión con Él, de la meditación de su palabra, de la oración intensa, en fin, así somos, perdemos la señal de Él. Él nunca deja de hablar. Él siempre está hablando, siempre está amando, siempre está bendiciendo, pero somos nosotros los que nos perdemos las bendiciones o nos perdemos la comunión con Él por enfriarnos, por apartarnos, por acomodarnos en lo que es puramente religiosidad. Dígame usted qué hubiera pasado, ¿se recuerda? Dice la Escritura en Éxodo capítulo número 3, dice que Moisés andaba por el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. De repente vio en la montaña, dice, una zarza que ardía. Era un como arbusto que estaba ardiendo. Así lo vio él, así lo describe, porque no tenía otra manera de describirlo o de describirlo. Y dice que él dijo, iré y veré esa visión. ¿Por qué razón no se consume ese arbusto, esa zarza? ¿Por qué no se consume? Y entonces se acercó, no se alejó,
¿Qué pasó si se hubiera quedado lejos? Diciendo, qué bonito, qué interesante. Y bueno, saber qué será, ¿verdad? Vengo otro día. No, él se acercó y descubrió que esa era una manifestación de la gloria de Dios. Ahí él vio la gloria de Dios, oyó su voz, y no solamente oyó su voz, sino que escuchó su llamamiento para una tarea sobrenatural, hermosísima, que grabaría su nombre como Moisés para toda la historia, pero causaría un beneficio grande a todo un hermoso pueblo, enorme pueblo, y causaría el agrado de Dios. ¿Por qué? Porque se acercó. Hasta Dios le tuvo que decir, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. O sea, incursionó en el área de irradiación de gloria del Señor porque se acercó en lugar de alejarse. Dígame usted que dice la Escritura que había una mujer que estaba padeciendo un mal durante 12 años, que tenía un flujo de sangre constante. Y cuando una mujer estaba en esos días de su costumbre, dice la Escritura, le era prohibido salir, le era prohibido relacionarse con alguien. Pero esta mujer tenía 12 años, estaba muriendo. Dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos y nada le resultaba. 12 años. Cuando se enteró del Señor Jesús, oyó de Él, oyó sus maravillas, oyó su bondad, oyó algo de su palabra, dice que lo buscó. Y aunque era prohibido, no era permitido, ella se arriesgó. Se acercó entre la multitud de gente, posiblemente hasta de rodillas, porque era mucha la gente, y porque ella se propuso por fe y dijo, si logro solamente tocar el borde de su manto, hacia abajo, el borde de su manto, voy a ser sana. Y así lo hizo. Se acercó, se arriesgó, se expuso, pero lo logró y tocó su manto. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente le dijo, no solamente le otorgó la sanidad, en ese momento ella sintió que estaba sanada, sino que cuando el Señor Jesús se volteó para ver quién lo había tocado, no era que él no lo sabía, era que la gente lo supiera, porque andaba rodeado de mucha gente. Cuando ella le confesó todo, exponiéndose a ser apedreada por andar como andaba, entonces el Señor Jesús no solamente le dijo, eres sana, sino le dijo, eres salva. Vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué hubiera pasado si no se acerca? Si hubiera dicho, pues aquí de lejos, de todas maneras Él es poderoso. Sí, Él sí puede hacerlo, pero Él mira nuestras actitudes, mira la intensidad de nuestra fe, mira nuestra humildad. Ella expuso su vida, pero logró su milagro, alcanzó su milagro al tocar el borde del manto de nuestro Señor. Eso está en San Marcos capítulo 5, los versículos del 28 en adelante. Dice que hubo una mujer también en las costas cerca del mar Mediterráneo, era tierra de Canaán. Y allá había una madre desesperada. Su hija estaba endemoniada. Ya se imagina usted, a altas horas de la noche, ella vivía en Sidón. ¿Y quién por ella? La muchacha tal vez golpeándose, tal vez hiriéndose, tal vez intentando asesinar a su propia madre, altas horas de la noche, una desesperación terrible, la muchacha rugiendo, qué sé yo, qué desesperación. Cuando supo que el Señor Jesús iba a llegar por ahí, dice que el Señor Jesús quiso pasar como desconocido, pero ella se enteró, y aunque no era judía, era cananea, dice que se llegó a la casa donde él estaba, y entonces le comenzó a suplicar, ten misericordia de mí, ten misericordia. Se acercó ahí. Y esta mujer, en primer lugar, fue aparentemente menospreciada, porque no fue atendida. Y porque después los propios discípulos le dijeron al Señor Jesús, échala, viene gritando tras de nosotros, échala. Y todavía nuestro Señor Jesucristo dijo dos frases que lo hubieran podido desanimar. Una frase fue, es que no soy enviado a los que no son hijos de la casa de Israel. O sea, como que dice, ella tenía que haberse desanimado, a decir, ay, entonces no es con nosotros, no tenemos esperanza. No, ella siguió. Y después él dijo, es que no está bien echar el pan de los hijos a los perritos. Era una prueba terrible. Y no obstante que ella fue menospreciada por los discípulos, no por el Señor sabía bien lo que iba a pasar. Y que fue humillada de la manera como fue humillada, se acercó hasta que se postró delante de él.
y le dijo: aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús le dijo una frase poderosa. Le dijo: mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como tú quieres. Y en ese momento la hija resultó liberada y sanada, cambiada sus vidas, cambiadas sus circunstancias, porque se acercó, no obstante la humillación. Eso está en San Marcos capítulo 7 y versículos del 25 en adelante. Hubo el caso de un leproso, que estaba cundido de lepra. Y los leprosos tenían, por ley, tenían que apartarse de la gente, apartarse de su familia, salir de la ciudad, renunciar a la sociedad, a todas sus tareas y todo para ir afuera de los muros de la ciudad a vivir lo poco que les quedaría de vida, porque la lepra era una enfermedad mortal. Lo poco que podían vivir, a vivir de la caridad de la gente o de lo que la familia pudiera ir a hacerles llegar desde la distancia. Este hombre, dice la Escritura, que estaba cundido de lepra, cundido. Ya diríamos hoy, en los tiempos modernos, como dice la medicina, grado 3 o grado 4, no sabemos, estaba cundido. Y cuando nuestro Señor Jesucristo descendió del monte, este hombre, posiblemente escondido, porque la ley decía que si se exponían a contagiar a otros, si se acercaban para posiblemente contagiar a otros, podían ser apedreados también. Entonces este hombre posiblemente estuvo escondido, pero sabiendo de Jesús. Y dice que nuestro Señor Jesús venía bajando del monte rodeado de una gran multitud, dice San Mateo capítulo 8 y versículo 2. Dice que venía rodeado de una gran multitud. Y este hombre, no obstante exponerse, y algo más que decía la ley en cuanto a la lepra, decía que la persona que estaba leprosa tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente se alejara. Mire, eso no era fácil, porque ¿qué le parece a usted? Aquí no ocurre mucho en Guatemala, pero en alguna parte sí ha ocurrido. En los Estados Unidos ocurre algunas veces donde el que es tomado como ladrón, el que es descubierto como ladrón, una de las pocas cosas de las penas más livianas que le podían caer era que le pusieran una tabla publicitaria aquí y en la espalda, ¿sí? Una como camisa de madera, pintada aquí, pintada atrás. Pero esa tabla no decía pizza tal o pollo tal, nada de eso. Decía: soy ladrón. Y atrás: soy ladrón. Imagínese usted. Y había que caminar entre las sociedades, en las calles, diciendo eso. No es fácil. Para esta gente que padecía lepra, tenían que gritar: inmundo, inmundo. Como quien dice: soy inmundo, estoy podrido, estoy desahuciado. Y esa era la condición de ese hombre, descrita aquí en este pasaje de San Mateo 8. Pero dice la Escritura que cuando nomás tuvo oportunidad, se puso enfrente del Señor Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. No le dijo si puedes, le dijo si quieres. Quiere decir que él sabía que Jesús podía, pero no sabía si el Señor quería. Por eso es que nosotros decimos: hágase tu voluntad, porque Él no va a hacer lo que nosotros queremos. Él va a hacer lo que Él quiere, conforme a su santa voluntad, pero también conforme a su gran misericordia. Y en esa oportunidad dice la Escritura que el Señor Jesús le dijo: quiero. Y no solamente le dijo quiero, lo tomó de la mano, lo tocó. Y el leproso que era tocado contagiaba al otro inmediatamente. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún problema. Lo tocó y aquel hombre fue sanado. ¿Por qué? Porque se acercó en lugar de alejarse. No estaba siguiendo a Jesús de lejos, estaba enfrente como la otra mujer y como la otra que le acabo de compartir. Y tal vez le pongo un último ejemplo bíblico, que dice la Escritura que habían unos 10 leprosos, que ellos sí estaban fuera de la ciudad. Y no cabe duda que ya se habían enterado, porque la Escritura relata varias veces que dice que la fama de Jesús crecía
por causa de las maravillas que hacía y de la palabra eterna que hablaba. Pues resulta de que estos leprosos andaban afuera de la ciudad, en algún área tal vez de campo, cuando vieron que Jesús iba caminando con sus discípulos y otros que lo seguían. Entonces, de lejos, le gritaron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ya con eso estaban diciendo que tenían fe, que Él era el Mesías, el descendiente de David, el prometido de Dios. Ya creían, ya tenían algo de fe. Entonces le gritaron desde lejos: ten misericordia de nosotros. Y Él les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque esa era la ley de la lepra, que si alguno resultaba que la lepra comenzaba a desaparecer o desaparecía, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote verificara si era así. Y entonces poderle poner en una cuarentena y luego ya darle su libertad para que pudiera volver a su familia, a la sociedad. Pues entonces el Señor Jesús les dijo así: vayan y preséntense al sumo sacerdote y enséñense y muéstrense. Y dice que 9 se fueron, pero 1. Y cuando iban los 10 resultaron sanados por la palabra poderosa del Señor a la distancia. Y los 9 se fueron, se alejaron, se quedaron con la bendición y no se interesaron por el Señor de las bendiciones. Pero dice que 1 volvió y se acercó a Jesús y lleno de gratitud se postró a sus pies, agradecido. Y el Señor dijo: bueno, ¿y los otros 9 dónde están? Bueno, los otros 9 se alejaron, pero este se acercó, vino para comprometerse, vino para entregarse, vino para rendirse, vino para ofrecerse al servicio del Señor como gratitud de la bendición que había recibido. Y entonces, lo más seguro es que fue uno de los seguidores fieles del Señor Jesús durante todo su ministerio. En Santiago 4:8 dice el Señor: acercaos. Santiago, voy a ver si lo tengo por acá. Santiago 4:8, si no estoy mal. Sí, dice, Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 8:2. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos pues a Dios. Lo que el Señor nos pide en su palabra por nuestro bien, claro, para su gozo y para su gloria. Pero lo que Él nos pide en su palabra es que nosotros nos acerquemos a Él y que permanezcamos con Él. En San Juan 15, lo acabamos de ver en la predicación de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Permanezcan en mí para que den fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, como le dije, seguir de lejos al Señor, seguirlo de manera ritual, de manera ceremonial, de manera litúrgica nada más, de manera religiosa nada más, nos consuela a nosotros, pero nos engaña. El Señor quiere más para nosotros, tiene más para nosotros, pero eso Él lo va a hacer si nosotros estamos con Él y en Él, intensamente en nuestra devoción diaria, en la meditación de su palabra, en la oración, no solamente de petición, sino de gratitud, de intercesión por otros, si estamos dando el testimonio que debemos de dar, y si nosotros como ramas de esa vid que es el Señor, como ramas producimos buenos frutos, se beneficiarán los nuestros también, lo cual será muy agradable para el Señor y será una gran bendición para nuestra vida y para nuestra amada familia. Y así que el Señor quiere que, como Moisés se acercó a aquella zarza que ardía y que nunca se consumía, el fuego de Dios sigue ardiendo, el llamado de Dios sigue intenso, los brazos siguen abiertos para que nosotros no nos apartemos, sino que cada mañana, desde la mañana y en la noche, dice la Escritura en uno de los salmos, dice: bueno es alabarte, oh Señor, Salmo 92, bueno es alabarte, y por la mañana
anunciar tus misericordias y por la noche testificar tus fidelidades. De manera que lo que Él quiere es días intensos de comunión con Él. Usted dirá, ¿en el trabajo? Sí, puede uno estar cantando alabanzas mientras trabaja. Puede uno ir orando, cerrar los ojos mientras va manejando. No es necesario cerrar los ojos. Sin embargo, puede ir orando diciendo, Señor, gracias te doy, disfruto el día, a ti me encomiendo, hazme bendición. No solamente que yo reciba, sino que yo pueda ser de bendición para alguien. Y puede uno mantener esa comunión todo el tiempo. Y las conversaciones, que no sean solamente las de los temas del mundo, sino que sean conversaciones que, como dijimos en una reciente meditación, contemos las maravillas del Señor, contemos la gloria de Dios, como sea la situación que sea. Dios es poderoso, y Dios es justo, y Dios es misericordioso. Le dejo pues esto, no nos alejemos del fuego de Dios. Es muy peligroso y es triste. Pobre Pedro, le tocó muy duro. Se alejó, dice, seguía a Jesús de lejos. Y ahí le vino una caída dolorosa y amarga que tuvo que llorar grandemente. Claro que el Señor restaura, pero Él no quiere que nos lastimemos así y que lo deshonremos tampoco. Bueno, esa es la meditación de esta oportunidad. Gracias por el privilegio de estar con nosotros y gracias por escucharme también. Vamos a orar al Señor y ahora sus peticiones, sus necesidades, sus situaciones las ponemos delante del altar divino por la fe. En el nombre de Jesús. Padre Santo, tú conoces cada situación, tú conoces cada petición, tú conoces, bendito Señor, aún lo que no se ha dicho. Por eso yo te ruego por los que están ahí o visitarán la página, que tú, Señor, les escuches, que tú les atiendas conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia, les sorprendas con las respuestas que necesitan y más. Que venga consolación para sus vidas, fortalecimiento, Señor, tu santa bendición para ellos y también por aquellos por los que ellos interceden. Si hay alguien hoy que está abriendo su corazón a ti, Señor Jesús, que tú, por tu Santo Espíritu, vengas a esa vida, Señor, la llenes, la transformes y la hagas fructificar para gloria de tu santo nombre. Te adoramos en esta oportunidad y gracias por el privilegio que nos das de comunicarnos por este medio. A ti sea la gloria, a ti la gratitud, ahora y por siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, gracias damos. Amén. Bueno, muchas gracias por este nuevo tiempo de estar juntos. Que el Señor les siga bendiciendo. Cuéntenos de alguna manera lo que Dios ha hecho por usted o lo que está haciendo o si es lo que hará, que eso es lo que esperamos. Muchas gracias de nuevo, un abrazo y nos comunicamos pronto si el Señor así lo permite. Hasta entonces. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él,
mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Sí, cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, Jesús, no, 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 no quiero estar lejos de ti, Jesús.